En junio de 2025 algo cambió alrededor de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. El 25 de junio debía marcar 31 años de matrimonio. Durante décadas, esa fecha había dejado alguna señal pública. Una fotografía, un mensaje o una historia en redes sociales. Pero esta vez no hubo nada. Ni una publicación, ni una felicitación, ni siquiera un gesto público de sus 5 hijos. Solo silencio. Ese silencio coincidió con otros reportes. En los primeros días de junio, varios medios de espectáculos comenzaron a hablar de movimientos discretos en el rancho de Ocoyoacac. Según esas versiones, Bibi habría empezado a retirar algunas de sus pertenencias. No existió un anuncio oficial. No hubo una mudanza frente a las cámaras. Tampoco una declaración de separación. Solo una sucesión de señales que despertó una pregunta inevitable. ¿Qué estaba ocurriendo dentro del matrimonio que durante más de 3 décadas fue presentado como uno de los más sólidos de la televisión mexicana? Al mismo tiempo, Eduardo dejó de aparecer en Instagram. No publicó una despedida ni explicó su ausencia. Simplemente desapareció de una plataforma donde durante años había compartido momentos familiares, imágenes del rancho y escenas junto a sus hijos. Bibi también guardó silencio. Ninguno confirmó una ruptura. Ninguno habló de abogados. Ninguno mencionó un divorcio. Pero la falta de palabras terminó diciendo más que cualquier comunicado. Para entender por qué junio de 2025 causó tanto impacto, hay que volver al principio. Eduardo Capetillo nació el 13 de abril de 1970 en Ciudad de México. Era hijo de Manuel Capetillo, una figura reconocida del toreo mexicano. Su padre viajaba, aparecía en carteles y era admirado por desconocidos. Sin embargo, esa vida pública también significaba ausencia. Eduardo creció admirando a un hombre famoso que no siempre estaba en casa. Bibi Gaitán creció en otro entorno, pero desarrolló desde muy joven disciplina, carisma y una enorme capacidad para estar frente a una cámara. Cantaba, bailaba, actuaba y tenía una presencia que llamaba la atención de productores y espectadores. A finales de los años 80, cuando apenas comenzaba a abrirse camino, ya era evidente que podía construir una carrera con nombre propio. Eduardo, mientras tanto, había pasado por Timbiriche, el grupo juvenil que dominó la música pop mexicana durante los años 80. Compartió una etapa decisiva con artistas como Thalía Paulina Rubio y Sasha Sokol. Desde la adolescencia aprendió a vivir bajo la mirada pública. Aprendió a sonreír, aunque estuviera cansado. A responder aunque no quisiera hablar y a separar al personaje de la persona. El 15 de enero de 1990 se transmitió el primer episodio de Alcanzar una estrella. Aquella producción convirtió a Eduardo en algo más que un antiguo integrante de Timbiriche. Lo transformó en el galán de una generación. Millones de espectadores lo vieron cantar, enamorarse y luchar por sus sueños en la pantalla. Las revistas comenzaron a buscarlo. Los admiradores enviaban cartas. Su nombre empezó a sostener proyectos completos. Su primer disco superó, según el relato original, las 200,000 copias. Eduardo llenó teatros en México, Estados Unidos y otros países de América Latina. En 1992, su posición dentro de Televisa se consolidó. Los productores ya no se preguntaban si podía encabezar una historia. Se preguntaban cuánto costaría contratarlo. Era joven, famoso y deseado. En ese mundo conoció a Bibi Gaitán. No existe una fecha única y totalmente documentada para el primer encuentro. Lo que sí se repitió durante años fue la manera en que Eduardo contaba la conquista. Hablaba de insistir, de luchar por ella y de no rendirse. Para el público aquellas palabras sonaban románticas, vistas con distancia. También revelaban una forma de entender el amor como una victoria que debía conseguirse. Bibi estaba en un punto decisivo. Tenía talento, proyectos y una imagen en crecimiento. Podía seguir desarrollando una carrera propia o entrar de lleno en la historia de amor con el hombre más buscado de la televisión.
En 1993 llegó el compromiso. La prensa celebró la unión. La industria encontró una pareja perfecta para vender. Nadie preguntó qué tendría que dejar cada uno para sostener esa imagen. En 1994 se celebró una de las bodas más vistas de la televisión mexicana. Eduardo tenía 24 años. Las cámaras mostraron emoción, vestidos blancos y promesas de amor eterno. Para millones de personas, aquello parecía el cierre ideal de una telenovela. Pero la boda no fue el final de una historia. Fue el comienzo de una transformación silenciosa. Después del matrimonio, la carrera de Vivi perdió fuerza. No ocurrió en un solo día. Un proyecto se postergó. Otro no llegó. Una aparición fue sustituida por meses de ausencia. La explicación pública fue siempre parecida. La maternidad, los hijos y la decisión de priorizar la familia. Con el paso del tiempo, Vivi dejó de ser presentada como una artista con rumbo propio y pasó a ser conocida sobre todo como la esposa de Eduardo Capetillo y la madre de sus 5 hijos. La primera gran grieta pública apareció en 2011. Eduardo tenía 41 años y llevaba 17 años casado. Participaba en La Academia, uno de los programas musicales más importantes de la televisión mexicana. Allí surgió el nombre de Yanilén, una participante joven con quien los medios comenzaron a atribuirle una cercanía que habría superado la relación profesional. Los detalles nunca fueron confirmados directamente por Eduardo ni por Yanilén. No existió una confesión pública ni una prueba definitiva. Sin embargo, la reacción de Vivi llamó la atención. En entrevistas de aquel periodo apareció serena, cuidadosa y dispuesta a proteger la imagen familiar. No hizo una acusación, no protagonizó una escena. Midió cada palabra. Aquella actitud fue interpretada durante años como fortaleza, pero también podía leerse como el comportamiento de una mujer que había aprendido que hablar podía resultar más peligroso que callar. La prensa siguió adelante. El programa terminó. Los rumores perdieron fuerza. Eduardo continuó trabajando. La familia regresó al rancho. La imagen sobrevivió. 9 años después, durante la pandemia de 2020, Eduardo habló con una franqueza poco habitual. Con 50 años y más de 3 décadas de carrera, admitió que había atravesado problemas con el alcohol, excesos y periodos en los que no estuvo emocionalmente presente para su familia. No se trató de una acusación ajena. Fue su propia voz reconociendo que en momentos decisivos había fallado. El ejemplo más duro estuvo relacionado con su hijo Eduardo Capetillo Jr. Cuando el niño tenía alrededor de 12 años, pasó 2 meses ensayando una canción para cantársela a su padre. Fueron cerca de 60 días practicando la letra, la melodía y el valor necesario para presentarse frente a la persona cuya aprobación deseaba. El día llegó. El hijo cantó. Eduardo estaba en la misma habitación. Lo miraba y lo escuchaba, pero según su propia confesión no estaba realmente presente en el plano emocional. Había una distancia que no podía explicarse con una ausencia física. Estaba allí y al mismo tiempo no estaba. La respuesta más probable dentro de la historia familiar era Vivi. Mientras Eduardo construía una carrera y enfrentaba sus propios excesos, alguien tenía que ocuparse de la vida emocional de 5 hijos. Alguien debía explicar ausencias, suavizar decepciones y mantener el equilibrio cotidiano. Esa tarea rara vez aparece en una fotografía, pero consume años enteros. También circularon relatos sobre intervenciones de Eduardo durante conversaciones públicas. No se hablaba de violencia física ni de acusaciones formales. Se hablaba de comentarios que cambiaban el tema, bromas que cerraban una respuesta o miradas que parecían marcar un límite. Pequeños gestos que por separado podían parecer insignificantes, pero que repetidos durante años, construían una sensación de supervisión. Uno de los elementos más comentados fue la llamada regla de los 10 minutos. Las versiones variaban y el contexto nunca quedó completamente establecido.
Aún así, la idea central era la existencia de restricciones relacionadas con el tiempo y la forma en que Bibi podía interactuar socialmente en determinados ambientes. El relato no ofrece una prueba legal ni una declaración directa de Bibi. Por eso debe entenderse como parte de los reportes y no como un hecho demostrado. Esa diferencia es importante. Eduardo Capetillo no fue acusado formalmente en el material de haber cometido un delito. No hay denuncias tidas, no hay procesos legales mencionados. Bibi tampoco apareció frente a una cámara, afirmando que había vivido violencia o que su esposo le hubiera prohibido continuar su carrera. Lo que existe es un patrón narrado a partir de entrevistas, silencios, cambios profesionales y comportamientos públicos. Entonces llegó junio de 2025. Los reportes sobre las pertenencias de Bibi en el rancho comenzaron a circular antes del aniversario. Eduardo dejó de publicar en Instagram. La familia guardó silencio. El 25 de junio pasó sin celebración. 31 años después de aquella boda televisada. La pareja que siempre había tenido una imagen para mostrar, no mostró nada. La pregunta dejó de ser únicamente si Eduardo y Bibi seguían juntos. La pregunta más profunda era quién había sido Bibi dentro de esa relación. En 1993 era una artista joven con talento, proyectos y posibilidades. En 1994 entró al matrimonio en uno de los momentos más prometedores de su carrera. Durante los años siguientes, su presencia profesional se redujo hasta casi desaparecer. Eduardo también perdió algo. Durante décadas sostuvo la imagen del esposo, padre y hombre de familia que había logrado escapar de los errores de su propia infancia. Pero sus palabras de 220 mostraron que había repetido parte de la ausencia que tanto lo había marcado. Su padre había estado lejos por el toreo. Eduardo podía estar físicamente cerca y seguir lejos en el plano emocional. El silencio de 2025 no prueba por sí solo un divorcio. Tampoco confirma que Bibi haya abandonado definitivamente el rancho. No se sabe si existen abogados, acuerdos privados o una reconciliación. Lo que sí muestra es que la narrativa pública cambió. La pareja dejó de alimentar la imagen que había protegido durante 31 años. En números, la historia es contundente. Eduardo nació en 1970. En 1990, se convirtió en estrella con Alcanzar una estrella. En 1993 se comprometió con Bibi. En 1924, celebraron una boda televisada. Tuvieron 5 hijos. En 2011 enfrentaron el escándalo de La Academia. En 2020, Eduardo admitió problemas con el alcohol y ausencia emocional. En 2023 apareció otra señal de cambio. Y el 25 de junio de 2025, su aniversario número 31 pasó en silencio absoluto. También hay otro número imposible de ignorar. 2 meses. Cerca de 60 días. El tiempo que un niño dedicó a preparar una canción para un padre que luego reconoció no haber estado emocionalmente disponible. Ese episodio concentra el centro de toda la historia. La presencia no consiste solamente en compartir una habitación. Amar no es ocupar un lugar en la fotografía. Es escuchar, acompañar y permitir que la otra persona exista sin tener que reducirse. Si Bibi realmente comenzó a sacar sus pertenencias del rancho en 2025, ese gesto no necesitaría gritos para ser definitivo. Cada objeto retirado representaría una parte de la identidad que quedó suspendida desde 1994. No sería solo una mudanza. Sería el intento de volver a existir fuera del papel de esposa perfecta. Bibi tiene más de 50 años. No puede regresar a 1993. No puede recuperar cada proyecto que dejó pasar ni cada conversación que decidió evitar. Pero todavía puede recuperar su voz. La voz de Viviana Gaitán, la artista que cantaba, bailaba y actuaba antes de que el país la convirtiera únicamente en la esposa de Eduardo Capetillo. El amor no fracasa únicamente cuando una pareja se separa. Fracasa cuando una persona debe hacerse pequeña para que la otra pueda sentirse grande.
Fracasa cuando el silencio se convierte en una obligación. Fracasa cuando una carrera, una voz y una identidad son presentadas como sacrificios naturales que nadie se atreve a cuestionar. En junio de 2025, Bibi no ofreció una entrevista, no acusó, no explicó. Según los reportes, simplemente comenzó a mover sus cosas. Después de 3 décadas hablando con cautela, quizá ese gesto fue su declaración más clara. No la declaración de una esposa que quería destruir una familia, sino la de una mujer que necesitaba recuperar el derecho a ser algo más que la mitad de una historia ajena. La boda de 1994 prometió amor eterno frente a millones. El silencio de 2025 dejó una pregunta frente a esos mismos millones. ¿Cuánto puede durar una imagen cuando la persona que más la sostuvo decide dejar de apagarse? Y esa es la parte que cambia todo. El posible final no sería la verdadera tragedia. La tragedia sería que una mujer brillante hubiera necesitado 31 años para recordar que antes de ser esposa, antes de ser madre, y antes de convertirse en símbolo de una familia perfecta, ya tenía un nombre, una voz y un futuro propio.